Muy buenas tardes para todos los chicos. Este video que van a ver a continuación es un video de apoyo o un video de refuerzo que se ha creado con el objetivo de ampliar un poco la información presentada en la última clase acerca de la determinación o el cálculo de las necesidades de agua para animales, personas y plantas. Les pido el favor de verlo con atención e implementar cada uno de la información que se va a mostrar en el mismo en sus trabajos que tienen que presentar para la unidad número 4. Repito, esta información será utilizada en la elaboración del trabajo de la unidad número 4. Voy a iniciar a presentar mi pantalla eh, para comenzar a mostrar toda la información. Listo. Entonces, vamos a ingresar a la plataforma y en la plataforma previamente ya les he cargado un archivo que se llama sexta clase ejemplo, en la cual ustedes podrán encontrar el ejemplo que les he indicado. Es importante aclarar que esta metodología debe ser aplicada para la realización de este trabajo, que es el trabajo de la unidad número 4, que se llama Planificación de Demanda Recurso Hídrico Unidad Productiva. Importante recordar que para el desarrollo de este trabajo, además de la información que ha sido dispuesta y las explicaciones que se encuentran aquí escritas y que ustedes las pueden consultar a través de la plataforma, es importante recordar que se deben determinar como mínimo los numerales 1 y 2 en desarrollo de temas para personas que estén desarrollando el trabajo de manera individual y los numerales y otros dos numerales adicionales para las personas que estén trabajando en grupos. ¿Listo? Tal y como se encuentra descrito aquí en esta parte de la descripción del trabajo. Eh, Permítanme un momento y voy a descargar el archivo para que continuemos con la actividad. Gracias. Listo, continuamos entonces. Vuelvo a presentar mi pantalla. Vamos a descargar este archivo y vamos a comenzar a analizarlo. Listo. En este archivo, ustedes van a encontrar un ejemplo desarrollado de manera real, con datos reales, de una unidad productiva que es denominada La Clarita, que se encuentra ubicada en la vereda de Albania, en el municipio de San Vicente de Chucurí. Esta unidad productiva tiene un área total de 2.35 hectáreas o 23.505 metros cuadrados. Yo he distribuido el área de la unidad productiva de la siguiente manera: 630 metros cuadrados para construcciones humanas, tienen unas construcciones avícolas por construir o ya construidas de 4.500 metros cuadrados, tienen un área forestal de 1.500 metros cuadrados, tienen un área destinada para caminos, para el ingreso hacia las construcciones, etcétera, de 875 metros cuadrados, tienen 0.75 hectáreas o 7.500 metros cuadrados para sembrar en cacao y adicionalmente tienen 0.85 hectáreas o 8.500 metros cuadrados para sembrar en cítricos. Estos datos iniciales, tanto de nombre, ubicación, áreas, ustedes los pueden reemplazar con los datos de sus unidades productivas en cada uno de sus ejemplos. Sencillamente le damos clic aquí en este botón habilitar y él nos va a permitir hacer los cambios que sean necesarios. ¿Listo? Segundo, he definido que tienen un proyecto que se denomina el mejor del mundo, en el cual intentan obtener recursos económicos a partir de la explotación de
50 gallinas ponedoras de huevos criollos o campesinos o libres de jaula, como se quieran indicar. Tienen 6 vacas lecheras para consumo interno de las personas que viven en la unidad productiva. Adicionalmente, hay 4 personas pues, que pueden llegar a prestar su mano de obra en el desarrollo de las actividades del proyecto, como es un padre, una madre, un hijo y un trabajador. Y adicionalmente se planean establecer 2 cultivos, uno de cacao y otro de cítricos. La elaboración del proyecto es de 1 año o 365 días. Lo mismo que para la parte de la unidad productiva, aquí en el tema del proyecto, ustedes pueden colocar cada uno de los focos o los temas de su proyecto. Si no son gallinas, si no son vacas, si por el contrario son chivos o son ovejas, o tienen otros cultivos, o tienen otro número diferente de personas, lo pueden colocar aquí a manera de resumen y de presentación de su proyecto. Yo he definido ya de manera específica que para los cultivos de cacao y cítricos vamos a tener un marco de plantación o un espaciamiento de siembra de 3 por 3 que equivalen a 9 metros cuadrados para el caso del cacao y de 2,5 por 2,5 que equivalen a 6,25 metros cuadrados para el caso de los cítricos. Naturalmente la densidad de siembra, esta es una fórmula que pues ya está definida, que no hay por qué cambiarla, ustedes sencillamente pues cambian aquí los datos de, pues, de sus cultivos. Sería una densidad de siembra de 1111 plantas por hectárea, y para la parte de cítricos serían 1600 plantas por hectárea. Esto teniendo en consideración, si en esta parte ya tenemos en consideración, perdón, en esta parte ya tenemos en consideración, voy a habilitar aquí la edición para que me vean las fórmulas. Si aquí ya tenemos en consideración, de todos modos, si ya tenemos aquí en consideración que el número de plantas por hectárea con este espaciamiento de siembra sería 1100 y que tengo 0,75 hectáreas para realizar mi cultivo, es decir, que voy a sembrar aproximadamente 834 árboles de cacao. Y adicionalmente, si tenemos en cuenta que el espaciamiento de siembra de los cítricos es de 2,5 por 2,5, es decir, 6,25 metros cuadrados, eso nos da que en 1 hectárea nos caben 1600 árboles, pero como nosotros tenemos menos de 1 hectárea, tenemos 0,85 metros, 0,85 hectáreas o 8500 metros cuadrados, eso nos reporta un total de 1360 árboles de cítrico. ¿Listo? Esos serían nuestros datos de ingreso. Entonces, repito, los datos de ingreso serían los datos de las áreas, los datos de las actividades productivas que vamos a desarrollar en la finca, la duración del proyecto, los marcos o los espacios de siembra de los cultivos que tengamos, si tenemos cultivos, y ya a partir de ahí, pues la tabla se encuentra formulada y va a proceder a calcular densidades de siembra y número de plantas de proyecto para esta primera hoja que se llama datos iniciales. ¿Listo? Luego, vamos acá, permítanme un momento por favor. Listo, chicos. Continuamos entonces con observando este archivo que les he preparado. Vamos a volver a repasar cómo se determina o cómo se calcula la cantidad de agua que consume o requieren los animales, las personas que hacen parte del proyecto productivo. Entonces, aquí el único dato que ustedes deben ingresar es el consumo de agua por persona, el consumo de agua, por ejemplo, aquí para el ejemplo puse gallinas, pero si colocan chivos, pues el consumo de agua para los chivos, y adicionalmente coloqué vacas. Si ustedes tienen un proyecto en el cual, por ejemplo, utilicen caballos, pueden colocar esa información ahí.
y la hoja de cálculo por sí sola va a calcular la necesidad hídrica para eh, cada uno de los animales. Importantísimo, recordar que cuando yo ingreso aquí que la necesidad o el consumo de agua por persona son 200, por ejemplo, si yo lo bajo a 150, ustedes verán que automáticamente va a disminuir la cantidad de agua que requiero. Pero por el contrario, si la aumento, pues va a aumentar. Importante recordar que esta hoja está formulada de acuerdo con, como se ve aquí en la fórmula, con los datos iniciales, con la hoja de datos iniciales. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes reemplacen o coloquen los datos de sus proyectos productivos en la hoja de datos iniciales, tal como ya les había indicado inicialmente, es decir, acá, con el objetivo de que la hoja de cálculo no se altera en sus fórmulas y les den los valores correctos. Entonces, ¿cómo se inicia el cálculo del consumo de agua, por ejemplo, para personas, que es lo mismo que para gallinas y para vacas? Entonces, dependiendo de un consumo de agua que yo defina, digamos 200, y el número de personas que tenga que satisfacer esa necesidad, inicialmente recuerden que en la primera hoja definimos que eran 4 personas, entonces serían que 4 personas durante un día consumen aproximadamente 800 litros. Como nuestro proyecto está pensado para ser desarrollado en un año, entonces hacemos un cálculo al mes que sencillamente es multiplicar esos 800 por 30 días, o si queremos ver eso no en unidades de litros por mes, sino en metros cúbicos por mes, sencillamente tenemos que dividir esos 24.000 litros en 1000, que es un metro cúbico, tiene 1000 litros, y me daría que son 24 metros cúbicos al mes por las 4 personas que trabajan en el proyecto. El consumo de las personas para la duración del proyecto en litros serían 292.000 litros o en metros cúbicos 292 metros cúbicos. ¿Cómo se obtiene eso? Pues sencillo. El consumo en litros por día lo multiplicamos por la cantidad de días que definimos inicialmente, que son un año, o sea, 365, y me dan 292.000 litros. O para pasarlo a metros cúbicos, sencillamente lo dividimos por 1000. Como le indico, esta parte ya se encuentra formulada, es un cálculo muy sencillo. Recuerden, chicos, que aquí en la plataforma existe un archivo PDF que es este, que se llama consumo de agua por día para una unidad productiva pecuaria. Me abre esta hojita y en esta hoja ustedes pueden ver que existe un consumo de agua en litros por cabeza por día para caballos, ovejas, vacas, novillos, cerdos, conejos, gallinas y humanos, entre otros. ¿Listo? Si hay algún animal que no se encuentre acá, que ustedes explotan en sus unidades productivas, pueden buscar cuál es el consumo de agua de esa especie animal a través de la internet en litros por cabeza por día y estoy seguro que van a encontrar la información. O si no la encuentran, pues pueden buscar una especie semejante que se parezca y pueden tomar ese valor como una referencia. ¿Listo? Entonces, para ubicar el consumo de agua por planta, lo podemos obtener de la tabla que les he mostrado hace un momento o lo podemos buscar a través de internet. Importante, definir cuál es ese consumo, cuántos animales vamos a tener y cuánto dura el proyecto productivo. Para el caso de las gallinas, por ejemplo, se definió que el consumo es 0,25 litros por cabeza por día. Como tenemos 250 gallinas, pues multiplicamos esos 0,25 por 250 y nos da que es un consumo diario de 62,50 litros por día. Si hacemos las siguientes conversiones, al final obtenemos que en metros cúbicos al año serían 22,81 metros cúbicos. Para el caso de las vacas, tomé como consumo de agua por vaca de 110 litros por cabeza por día. Como tenemos 6 animales, serían 660 litros por día.
y luego de hacer los cálculos respectivos para cada uno de los tiempos, en metros cúbicos tendríamos un consumo de las vacas para la duración total del proyecto de 240,9 metros cúbicos. Al sumar necesidades de agua de la UPA para la totalidad de los proyectos para animales, tenemos que son 551,71 metros cúbicos, que eso mensualmente se traduce en 46 metros cúbicos aproximadamente, o en días es 1,5 metros cúbicos diarios. ¿Listo? Ese valor es muy importante, tanto en años, como en meses, como en días, como ustedes lo puedan visualizar, porque nos indica que diariamente, por ejemplo, tenemos que tener 1,5 metros cúbicos para satisfacer nuestras necesidades humanas, para darle de beber a animales, a gallinas y a unas vacas. ¿Listo? Eso es importante y eso es un valor que vamos a tener en cuenta más adelante. Listo. Vamos a continuar como ya habíamos visto anteriormente, y es con el tema de determinar las necesidades de los cultivos, las necesidades de agua de los cultivos que tenemos en nuestra unidad productiva. Y tenemos un cultivo de cacao y un cultivo de cítricos. El cultivo de cacao con una extensión de 0,75 hectáreas y el cultivo de cítricos con una extensión de 0,85 hectáreas. ¿Listo? Como recordaban anteriormente, durante la clase les indiqué que a través de la página, vamos a buscarla acá, a través de, por ejemplo, de la página del IDEAM podemos descargar los datos meteorológicos. Vamos a colocar aquí. Descarga datos de precipitación IDEAM. Bueno, ahí está. Entonces, entramos a esta página que se llama Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos. Aceptamos las condiciones para la consulta de los datos y vamos a proceder a la descarga de los mismos. Recuerden que yo en el documento que les estoy entregando lo hice para el municipio de San Vicente de Chucurí, pero lo pueden ustedes hacer para un municipio que les quede cerca o el municipio en donde tengan desarrollado su proyecto productivo. Importante recordar, chicos, que yo les contaba que es importante descargar los datos meteorológicos de por lo menos 3 años para poder hacer un análisis de los mismos y que los mismos nos sirvan para nuestra necesidad del cultivo. En este ejemplo, yo he hecho un análisis para 5 años y con el objetivo de pues, tener una mayor cantidad de datos y que los datos sean un poco más sólidos. ¿Listo? Les voy a explicar a continuación cómo descargan los datos y cómo estos datos los pueden ingresar a la tabla, a este archivo, para que los puedan seguir usando a continuación. ¿Listo? Vamos entonces a, primero seleccionamos en la página que ya ingresamos, seleccionamos el año. Como queremos, por ejemplo, hacerlo de 3 años o de 5 años, vamos a seleccionar datos desde el 2017, enero 1, hasta el año 2021, perdón, hasta el año 2021, diciembre 31. ¿Listo? El primer parámetro que vamos a seleccionar es el parámetro de la evaporación. Recordemos que la evaporación es la cantidad de agua que a través de la radiación solar, a través del calor, a través del viento, se pierde y regresa al ciclo hidrológico luego de una precipitación. Entonces vamos a conocer cuál es esa evaporación. Seleccionamos el parámetro de evaporación total diaria y vamos a seleccionar el departamento de Santander y, por ejemplo, vamos a buscar algún municipio que nos quede cerca. Por ejemplo, si alguno está cerca del municipio de Mogote, Santander, podemos verificar que tienen una estación. Esa estación tiene datos, como ustedes pueden ver acá,
desde el 31 de diciembre de 2016, o sea que nos sirve porque nosotros colocamos fecha de inicio el 2017 y tienen datos hasta el 31 de diciembre del 2021, o sea, unos datos que nos sirven perfectamente. Damos acá clic donde dice agregar consulta. Ella nos pasa aquí a la segunda página donde dice descargar y le vamos a dar clic donde dice descargar. Aquí aceptamos estos datos y nos va a abrir una ventana en donde debemos seleccionar la carpeta en donde queremos que carguen, donde queden almacenados nuestros datos. Aquí se encuentran nuestros datos, vamos a abrir esto en una carpeta y podemos visualizar este Excel. ¿Listo? En este Excel, como ustedes se dan cuenta, existe gran cantidad de información. Pero ¿cuál es la información que nos hace relevante? Está el código de la estación, el nombre de la estación, la altitud, la longitud, la altitud, perdón, la categoría, la entidad, quien controla la estación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante de esta estación son los datos que nos reporta. Entonces aquí al final nos dice que después de la fecha es la fecha en que se toma el dato, entonces comienza con el 2017-0101, dice el 1 de diciembre de 2017, luego encuentra el valor, ese valor que dice aquí valor es el valor de la evaporación. Entonces después de la fecha que viene este 0000, que es la hora de reporte, viene el valor. Entonces nos dice que para el 1 de enero el valor era 0. O sea, 0 milímetros de evaporación. Para el 2 de enero también fue 0, para el 3 de enero fue 0, para el 4 fue 0, para el 5 fue 0, para el 6 fue 0, y así seguimos mirando que fue 0 durante muchos días, esperemos a ver, hasta que llegamos al 3, perdón, al 2 de marzo del 2017, en donde nos indica que la evaporación fue de 160 milímetros. ¿Listo? Es este valor de 160 milímetros y la fecha es lo que necesitamos extraer de esta información. La demás información no es necesaria. ¿Listo? Que este -1, ¿qué significa? Ese -1 es un calificador y el 900 es un nivel de aprobación. Son datos sencillamente que nos aporta el sistema, pero no son relevantes. Nos importa es la fecha y los valores de evaporación. ¿Listo? Aquí para el 3 de marzo vuelve a ser 0. Ya para el 4 de marzo es 155. Para el 5 de marzo es 85 milímetros. Para el 6 de marzo es 0. Para el 7 de marzo es 24. Y así sigue fluctuando. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué deben hacer, chicos? Lo que deben hacer es copiar la columna A en su totalidad, así como lo hice. Seleccionan, copian la columna A y se van a la tabla del ejemplo, seleccionan la columna A y la copian. ¿Listo? La copian. Cuando ustedes la copian, como se darán cuenta, existe aquí una fórmula que ya está definida que se llama extraer. Esta fórmula matemática, bueno, esta fórmula que tiene Excel, permite extraer ciertos caracteres de un texto. Cada una de las filas 2, 3, 4 es un texto independiente. Entonces, a través de esta función extraer, vamos a sacar lo primero, la fecha. Entonces, ¿qué nos pide esta función? Primero, definir cuál texto es el que le vamos a extraer la información. Entonces, nos dice que está en la fila A2. La fila A2, pues es esta de acá. ¿Listo? Luego nos dice que nos vayamos hasta la posición inicial en la cual vamos a extraer la información. Está en la posición 305.
En esa posición 305 es en donde se para el cursor, pero para esta base de datos de esta estación, yo lo hice para San Vicente Chucurí, para esta estación de Mogote Santander, pues está muy larga, entonces tengo que reducir esto. Si yo le pongo 200, voy a probar. Mira, me está dando aquí el tema del horario, estoy cerca, entonces le resto otro, digamos, si yo le pongo, un 205, si le pongo 200, me da el año y la hora, listo. Entonces le voy a poner 190, voy hacia atrás, me voy devolviendo y ya casi me va a dar el... Hijo de madre, no, estoy por aquí más adelante, me toca que el cursor llegue acá, entonces me toca darle más de 200, voy a ponerle 220. Ya me está dando por aquí un dice evaporación, entonces le voy a dar 240, ya va aquí donde dice total diaria, le voy a dar 250, y ahí dice diaria di 260, seguimos corriendo el cursor y llegamos aquí donde dice 2017. Vamos a darle otros 5 y como se dan cuenta ya tengo la fecha. Es decir, con esta función pude extraer la fecha en la que fue tomada la lectura. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo hago, profe, para todos los datos? ¿Cuántos datos tengo? Importantísimo, que se den cuenta cuántos datos se están manipulando. Estoy manipulando 1827 datos, ¿listo? Sencillamente le damos doble clic y él de manera automática me va a tomar los datos. Profe, que cuando yo copié los datos de evaporación de la estación de otra estación de Barranca Bermeja o bueno, de otra región que tenga cerca mi proyecto productivo, me sale en blanco. Listo, chicos. Entonces recuerden, vuelvo aquí al inicio, vuelvo aquí a la fórmula y comienzo a modificar este número que está acá. Este número se llama posición inicial, recuerden. Ese número le marca la posición donde está el cursor y a partir de ahí le va a comenzar a extraer X cantidad de caracteres. Aquí yo le he definido 10, que son los 10 caracteres de la fecha. ¿Listo? Si, por ejemplo, como en este caso, que ya tengo la fecha, ahora voy a necesitar extraer los datos de evaporación. Pero como se dan cuenta, el número 322, que la posición inicial me marca en blanco, es decir, que no tengo datos, me toca colocarle un número menor. Entonces voy a colocar, por ejemplo, ya sé que la fecha está en el número 265, entonces puedo colocar 280, por ejemplo. Y me da 0,0. Creo que me lo está marcando por acá. Entonces me toca darle otros números adicionales, 0,083, ya me marca -1. O sea, me marcó aquí, donde está este -1, o sea, me pasé. Entonces le voy a marcar 281, me marca 0, 282. Listo. Como ustedes se dan cuenta, ahí me está extrayendo el dato de la evaporación con el dato de el valor del grado. Como ese coma -1 no me interesa, tengo otras funciones que están de manera automática aquí puestas y me permiten al final, después de hacer 4 funciones más, obtener el dato de la evaporación sola. ¿Listo? Ustedes me dirán, profe, pero ese es el primer dato, ¿cómo hago para los demás? Doble clic y él de manera automática me va a poner los otros datos. Por ejemplo, llegamos acá y me decía que la evaporación eran 160, me sacó aquí al final 160. Hay un dato que, por ejemplo, es este, que me dice que tengo 24 milímetros de evaporación, pero tengo un signo negativo. Y la fórmula no me permite extraer o eliminar ese signo negativo. Entonces, por eso me genera aquí un error y me queda con este dato de valor. Y con este dato de valor, pues yo no puedo, eh,
procesar la información. ¿Listo? Entonces lo que puedo hacer es eliminar una posición de lo que extraigo. Entonces ya le quité el menos y como se dan cuenta, pues ya me queda el 24, que son 24 milímetros de evaporación. Y así puedo hacer en los lugares donde yo veo que tengo un error, como es el caso de valor. ¿Listo? Aquí lo estoy corrigiendo manualmente, entonces ahí si le pongo 3, me sigue dando el valor, entonces le voy a poner 2 y ya me quedó 7, ¿sí? Y como se dan cuenta son muy pocos los datos en donde tengo que hacer correcciones. ¿Listo? Y así voy ajustando mi base de datos de acuerdo con la información que he podido encontrar en la página del IDEAM. ¿Listo? Una vez que ya he depurado todos los datos, o sea, que tengo todos los datos, esta fórmula se encuentra, esta tabla se encuentra formulada. Entonces, vamos aquí a devolvernos un poco. Hasta cuando, antes de que pegara los datos para que vean, cuando ustedes terminen de corregir el tema, ahí, que son los datos iniciales. Entonces, yo aquí, en el ejemplo, ya están todos los datos corregidos, ya está todo listo para, para iniciar con el cálculo como tal de la evaporación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Hice esta otra tablita que lo que me hace es un promedio mensual. Entonces me toma todos los datos de enero del año 2017, desde el primero hasta el 31. Lo puedo arreglar acá, lo ajusto. Y me indica cuál es la evaporación promedio del mes de enero del año 2017. Entonces lo mismo está formulado para el mes de febrero, para el mes de marzo, para el mes de abril, ¿sí? No tienen, en esta tabla no tienen que hacer nada, chicos. Sencillamente lo que tienen que hacer es que verifiquen que aquí en ninguna de las filas le aparezca un error. Si les aparece un error, van aquí a la columna AF, hacen los ajustes necesarios, disminuyen este numerito que está acá, lo disminuyen 3 o 2 o hasta 1 si es necesario, y se van a dar cuenta que la hoja de cálculo por sí sola les va a entregar los promedios de evaporación para cada uno de los meses y para cada uno de los años. Luego, la hoja de cálculo de manera automática va a calcular el promedio de evaporación para esos 5 años. Entonces, por ejemplo, me va a calcular que en enero del año 2017 a 2021 hubo un promedio de evaporación de 315,10 milímetros. Importantísimo ver esta tendencia de los datos y analizar un poco la información. Mire que en enero del año 2017 iniciamos con una altísima evaporación. Para el 2018 no pasó eso, la evaporación se presentó más en el segundo semestre del año. Para el 2019, la evaporación estuvo presente durante los 8 primeros meses del año, pero para el 2020 y 2021, el tema del clima ha cambiado y la evaporación ha estado más presente en el segundo semestre que en el primero. ¿Eso que nos muestra, chicos? Que el cambio climático, el calentamiento global tiene una alta incidencia ahora en el clima y que por lo tanto no podemos hacer como hacían nuestros abuelos, nuestros padres, de estar seguros de que todos los años va a llover en el mismo mes o va a ser verano en otros meses. Lo que vemos es que hay diferencia entre un año y otro y esto dependiendo si se presenta el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. ¿Listo? Entonces, una vez ya tenemos esta información lista, como ustedes se dan cuenta, es muy sencillo el cálculo a través de esta tabla. Lo que procede a hacer la hoja de cálculo es que copia o pasa esta información que está aquí, la pasa acá, de manera automática. Ustedes no tienen que hacer nada, no tienen que mover nada, sencillamente tienen que verificar que lo está haciendo de forma correcta. ¿Cómo lo verifican?
toman un promedio de enero 525,2, promedio de enero, aquí hay algo raro que, mira, por ejemplo, en esta hoja no me está tomando bien todos los años, me estaba tomando solamente los 3 primeros años. Entonces, verificando, vamos ahora sí, promedio de enero 315,10, promedio de enero 315 y me voy al último, promedio de diciembre 802,60, promedio de diciembre 802,60. Entonces, listo, tenemos nuestra hoja de cálculo, la información pasada de una hoja a otra. No tenemos que hacer nada, solo verificamos que esté pasada correctamente. Luego nos vamos a tomar los valores del K-C. Recuerden que hablamos que el K-C es un factor de cultivo. ¿Con qué objetivo se creó este factor de cultivo? Con el objetivo de simular el efecto de la transpiración o la respiración que hacen las plantas y el efecto eh, de la apertura de estomas durante la fotosíntesis. Como eso es un poco difícil de determinar de manera rápida, es que se ha diseñado este factor K-C que depende de la etapa vegetativa del cultivo y depende de cada uno de los cultivos. Entonces, aquí en la plataforma, bueno, aquí en la plataforma voy a cerrar aquí esta idea y ahorita lo volvemos a abrir para que vuelvan a ver cómo se hace. Se encuentra esta hojita. ¿Cómo se calcula la demanda de agua para un cultivo? La abrimos y ahí vamos a obtener unos primeros valores típicos para K-C, ¿sí? Que es esta tabla 3. Entonces, para mandarina, para damasco, para nopal, para almendro, para vid, de pronto los cultivos no son muchos de los que tenemos aquí en Colombia, pero si ustedes se dan cuenta, el valor del K-C no es el mismo para todos los meses y para todas las etapas. Pero hay otro documento que se encuentra aquí en esta carpeta, me devuelvo, le dan clic en esta carpeta que se llama Archivos para el cálculo de la demanda del recurso hídrico en una unidad productiva, y existe este otro archivo que se llama coeficiente de cultivo K-C. Al descargar ese archivo y al abrirlo, vamos a darnos cuenta que nos presenta de una forma más amigable qué es el K-C y nos explica que el mismo varía de acuerdo con la etapa fisiológica del cultivo. Si estamos pues en la primera etapa, luego de la siembra, que es el crecimiento, luego el desarrollo vegetativo y luego ya la senescencia o cuando recogemos los frutos. Entonces, dependiendo de la etapa vegetativa, por ejemplo, nos coloca que entre A y B, que es la primera etapa, es la primera columna que se llama B. Entre B y C, que es cuando comienza a crecer el cultivo de una forma exponencial, es la columna C, que cuando está en un crecimiento constante, cuando ya está generando los frutos, es el trayecto entre C y D. Entonces aquí en la columna sería la D. Y cuando ya comienza a decaer, que es entre D y E, que es la última parte vegetativa, esta columna sería la E. Entonces de acá podemos tomar, por ejemplo, los datos para los productos que nosotros podamos estar cultivando en nuestras unidades productivas. No están todos los productos, no están todos los productos, pero están la mayoría. Si en determinado momento no encontramos el K-C del producto, como por ejemplo el que yo tomé, que era el del cacao, podemos buscarlo a través de la internet, intentando no tomar un único K-C, sino que nos muestren el K-C de acuerdo con la etapa de crecimiento vegetativo. ¿Listo? Entonces, estos valores de K-C, ustedes los deben introducir en esta tabla. ¿Listo? Entonces los introducen de manera manual para cada uno de los meses. Por ejemplo, yo encontré que para los cítricos es el mismo K-C durante todo el cultivo. Digamos que el cultivo
mantiene un consumo permanente de agua. A diferencia del cacao, que inicia con un consumo de 0, con un Kasuke de 0,55, luego va aumentando paulatinamente y luego se estabiliza durante su etapa productiva en 1,05 Kasuke. ¿Listo? Espero que si tengan dudas, preguntas al respecto, las esté pudiendo solucionar. De todas formas, si una vez ven este video, tienen más preguntas, me pueden escribir, me pueden contactar y con gusto se las puedo resolver. ¿Listo? Luego de que hemos introducido manualmente los valores del Kasuke, debemos proceder a verificar que se esté haciendo de manera correcta la siguiente operación matemática. La tabla la va a hacer por sí sola, es decir, en la medida en la que ustedes cambien estos valores, que ya no sea cacao, sino por ejemplo ustedes quieran acá colocar maíz, entonces si le quieran colocar aquí 0,33, 35, se dan cuenta que de manera automática me cambia el mes de enero. ¿Listo? Entonces, lo único que ustedes deben verificar, como se hizo la verificación ahorita que encontramos que no estaba haciendo la suma correcta, el promedio correcto, es que esté haciendo el cálculo de la evapotranspiración, que está definida como la evaporación por el K sub C por un factor del tanque vaporímetro. Recordemos que para la determinación de la evaporación se utiliza un tanque vaporímetro en el cual se mide cuál es la evaporación diaria. Ese tanque vaporímetro tiene un factor de 0,6. Entonces lo único que se debe hacer es multiplicar la evaporación, como está aquí en esta fórmula, que es esta celda azul, por el K sub C, por el factor del tanque vaporímetro como una constante. Y eso lo hacemos en cada uno de los meses, siempre manteniendo constante el factor del tanque vaporímetro. ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, ya está formulada la hoja. Sencillamente deben verificar que estén colocando bien los K sub C y que hayan pasado bien, que la hoja haya pasado bien esta información de evaporación. Una vez hemos chequeado que la información está correcta, nos damos cuenta, por ejemplo, que nos dice que para el cultivo del cacao tenemos una evapotranspiración en milímetros por mes de 104. Estos datos a simple vista no son fáciles de entender si no asociamos un concepto nuevo que se llama el uso consultivo. En la literatura y en las actividades de investigación que ha desarrollado la FAO, ha encontrado que ese uso consultivo se refiere a la cantidad de litros por planta por mes que puede llegar a requerir un cultivo y que está directamente asociada a la evapotranspiración y en determinados momentos se puede suponer que es igual. ¿Sí? Algunos estudiosos del tema han identificado pues, que es aproximadamente la misma, pero para nuestro ejemplo práctico vamos a decir que es igual. Entonces, esa evapotranspiración que ya se encuentra calculada, sencillamente la vamos aquí a pasar como uso consultivo, sencillamente indicando que ya las unidades no son milímetros por mes, sino son litros por planta por mes. Es decir, es una necesidad, es un requerimiento de agua. Es decir, que el cultivo del cacao para el mes de enero requiere en promedio 104 litros por cada planta al mes. Por el contrario, por ejemplo, el cultivo de cítricos en el mes de diciembre requiere un requiere 481 litros por planta por mes. Pero ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué esa variación de diferencia de consumo de agua, de necesidad de agua de enero a diciembre? Eso está dado, recuerden chicos, y que esto viene formulado por la evaporación. Entonces tenemos una mayor evaporación en el mes de diciembre que en el mes de enero,
porque por lo general en Colombia, en el mes de diciembre, tenemos fuerte verano y en el mes de enero un poquito menos, ¿sí? Para los datos que yo tengo, que son los datos básicos de San Vicente de Chucurí, pues me dio esa información. Si ustedes colocan datos de otra región, de otra estación meteorológica, pueda que estos datos varíen un poco y recuerden que estamos afectados también por los fenómenos climatológicos como es el fenómeno de la niña y el niño. ¿Listo? Entonces, ya teniendo este uso consultivo, podemos determinar cuánta agua necesita nuestro cultivo. Para determinar cuánta agua necesita nuestro cultivo, debemos conocer el número de plantas que vamos a sembrar o que vamos a disponer en nuestra unidad productiva. Ese número de plantas ya lo hemos calculado, lo tenemos aquí en la primera hoja, datos iniciales, y es este número de plantas en mi proyecto, 834 para cacao y 1360 para cítricos. Recuerden, por favor, que nosotros lo único que tenemos que hacer aquí es definir el marco o o el espaciamiento de siembra, ya sea para cacao, para maíz, bueno, dependiendo de su cultivo, ustedes deben definir cada cuánto siembran las plantas y dependiendo de eso, automáticamente me va a dar la densidad de siembra y el número de plantas a usar en el proyecto. Nosotros no tenemos entonces sino que remitirnos a través de una fórmula matemática a la información del uso consultivo por el número de plantas que se encuentran en la hoja inicial de datos iniciales. Y nos da que, por ejemplo, para el mes de enero, el cultivo del cacao, para las 834 árboles, necesitamos aproximadamente 86, 87 metros cúbicos al mes. ¿Listo? Para esas mismas plantas, a medida que va pasando el año y va aumentando la evaporación, pues requiero una mayor cantidad de agua. Entonces, por ejemplo, para el mes de febrero requiero 111 metros cúbicos al mes y así sucesivamente. A su vez, para el cultivo cítrico requiere una mayor cantidad de agua porque es un cultivo que requiere más agua y entonces tengo una necesidad hídrica de 257 metros cúbicos al mes. Luego me dirán, profe, ¿cuánto es eso al día? Pues es muy sencillo. Coger ese valor, dividirlo durante los días del año, durante los días del mes, perdón, y me dará que requiero aproximadamente 8 metros cúbicos al día para regar mis permítanme un momento, 1360 árboles cítricos. ¿Listo? Recuerden que aquí este dato ya tiene en cuenta la cantidad de árboles que ustedes pueden llegar a sembrar en un área determinada dentro de su unidad productiva. ¿Listo? Al final de esta hoja encontramos una totalización por cultivo y por unidad productiva. Es decir, de acuerdo con los datos que hasta el momento hemos ingresado, para el cultivo del cacao requeriremos 2.600 metros cúbicos al año y para el cultivo de cítricos 5.115 metros cúbicos al año. En total requeriría 7.780 metros cúbicos al año de agua para satisfacer la necesidad hídrica de los cultivos de cacao y cítricos. En determinado momento, este valor es una huella hídrica, es un dato representativo de cuánta agua requiere mi unidad para poder desarrollar estos cultivos. ¿Listo? Ahora, aquí solo hemos hablado de lo que necesitamos, de lo que se requiere, pero no hemos abordado el tema de lo que tenemos disponible. Y para abordar el tema de lo que tenemos disponible, se encuentran las siguientes hojas, que tienen en cuenta los datos de precipitación. Entonces, vamos a continuar con los datos de precipitación. Listo, chicos, entonces seguimos ahora con la parte de precipitación. Entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver
voy a cerrar aquí estas ventanas que ya no voy a usar tanto. Por ejemplo, esta del caso C que ya lo vimos. Y vamos a volver a entrar a la página del IDEAM. Pero esta lo vamos a hacer desde cero. IDEAM, ingreso. Ay, no, me fui para otro lado. IDEAM. Aquí donde dice trámites y consultas, damos clic ahí. Por aquí dice suministro de información hidrometeorológica, damos clic ahí. Ay, hijo de madre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aparecer por ese lado, no está entrando. Vamos a devolvernos. Vamos por acá. Vamos aquí, entonces aquí en la parte de abajo donde dice consulta, descarga datos hidrometeorológicos. Ah, por ahí sí. Volvemos y aceptamos términos y condiciones. Y ahora, entonces, volvemos a hacer la consulta. Recordemos 5 años o 3 años como mínimo. Nos vamos aquí para el año 2017, enero 1, hasta el año 2021, diciembre 31. Seleccionamos el parámetro que queremos revisar. Ya miramos la evaporación, ahora vamos a mirar la precipitación. Vamos a mirar aquí precipitación, nos aparecen diferentes parámetros de precipitación. Tomamos la que dice precipitación total diaria automática, repito, precipitación total diaria automática y seleccionamos departamento y municipio en donde se encuentren las estaciones. Recuerden, no en todos los municipios hay estaciones meteorológicas que reporten la información al IDEAM o hay algunas que se encuentran dañadas, entonces tenemos que utilizar la información meteorológica de una estación cercana o un municipio cercano. Profe, que el municipio cercano está, mejor dicho, lejísimo. Utilicemos esa, chicos, a manera de ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, aquí me dice, por ejemplo, Cimitarra, para la gente que está en el Magdalena Medio. Esta estación de Cimitarra me dice que hay dos. Las dos están funcionando, pero funcionaron hasta el 2020. Entonces me entregarán información del 2016 hasta el 2020. Entonces no me serviría que yo ponga que hasta el 2021 porque no me entregaría toda la información. Si pasa eso, pues cambiamos aquí el valor de fecha de fin y tomamos la información, pero quiero una que me entregue más. Vamos a colocar esta de Florida Blanca a ver qué información tiene. A ver, coloquemos aquí Florida Blanca, no tiene fecha de inicio, fecha de fin. Debemos buscar, a ver, agregar a la consulta. Ya la agregó y démosle aquí descargar. Aceptamos términos y condiciones y nos va a decir dónde queremos que no hay información para el rango seleccionado. Entonces, no, Florida Blanca no nos sirve, Cimitarra tampoco. Vuelvo y busco, selecciono otra vez el rango, voy a hacer más rápido, que es lo mismo. 2017, vamos a irnos a enero primero, luego nos vamos aquí al año 2021, 31 de diciembre, seleccionamos el parámetro. Recuerden, chicos, precipitación. Recogemos en la descripción del parámetro, sería precipitación total diaria. Y vamos a seleccionar el departamento de Santander. Y vamos a escoger, a ver, otra que sí nos permita. Pronto está de Bucaramanga, a ver, para las personas que estén aquí cerca. Bueno, esta sí nos sirve porque nos dice que está del 2016 hasta 31 de diciembre de 2021. Entonces, esta información sí nos va a servir. La estación se llama Neomundo y está ubicada en las cercanías de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, esto nos puede servir de pronto para Lebrija, nos puede servir para los cultivos que tenemos de pronto en el municipio de Río Negro, en el municipio de Piedecuesta.
¿sí? Nos puede servir esta información. Ahí no la ubica. Si queremos ver más cerca en dónde es que está, vemos que está aquí a la entrada de Bucaramanga. Bueno, aquí la entrada no, en la mitad de Bucaramanga, después de pasar Florida Blanca y más, sí, está como en el centro de Bucaramanga. ¿Listo? Vamos a proceder aquí a darle descargar datos, aceptamos y esperamos que nos abra la información. Listo, ahí nos abrió. Abrimos este WinZip, volvemos a abrir. Dice que tengo dos archivos con el mismo nombre abierto. Voy a cerrar este. Voy a ir aquí a descargas. Está. Vuelvo y lo abro. Y aquí ya me aparece que la estación es Nuevo Mundo y dice que está en Bucaramanga, Santander. Igual que en la parte de evaporación, los datos que a mí me interesan sacar de esta base de datos, de este cúmulo de información es fecha y el valor de la precipitación. Entonces, vemos acá que para el 1 de enero del 2017 el valor de precipitación es 0. Ese 50, 10 y 900 son el grado y el calificador, no son el valor de precipitación. Vamos aquí a bajar un momentico. Acá, mira. El 9 de enero llovió en la ciudad de Bucaramanga 2.313 milímetros, o sea, una cantidad impresionante de agua. El día siguiente, el 10 de enero, llovieron 1.281 milímetros. ¿Listo? Entonces, como vemos, el valor que nos interesa es el que está después de fecha, después de la primera comilla. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, lo que hacemos es seleccionar la columna A, repito, seleccionan la columna A, la copian y se van a la hoja de datos que se encuentra acá y nos vamos aquí donde dice datos meteorológicos de precipitación y la reemplazamos, acá la pegamos, ¿listo? Cuando la pegamos, es posible, como sucedió en el ejemplo anterior, tengamos que modificar las fórmulas un poco para volver a, a extraer la fecha y extraer el dato de precipitación. Entonces aquí colocamos cuál es la posición del cursor inicial, le cambié de 326 a 250 y me da como por aquí donde dice automática. Entonces comenzamos el juego de comenzar a aumentar de 10 en 10 hasta que encuentre la fecha. Vamos a hacerlo, vamos ya 2017 0101. Aumentemos los otros 3 y ahí ya me quedó la fecha. ¿Listo? ¿Cómo hago para que me apliquen toda la hoja? Doble clic y me aplica. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer para extraer los datos de precipitación? Aquí no es evaporación, sino precipitación. Voy a corregirla ahorita. Lo mismo, comenzar a modificar este número a partir de este que ya tenemos 293, entonces pongámosle 300, me da menos 0,1, eso todavía me está dando datos de fecha, le voy a poner 310, 0,05, ese dato sí puede ser, a ver si le pongo 39, ¿qué me da? Me da la comilla antes del 0,05, entonces sí es 310. ¿Listo? Entonces lo mismo, le doy doble clic y coge los valores y los extrae de esta otra información. Como lo vimos ahorita en evaporación, hay algunos datos que los saca con cierto nivel de error. Por ejemplo, este. Disculpe. Acá me dice, por ejemplo, que la precipitación es 2.313. Como se dan cuenta, yo tengo definido el rango de datos, solo tengo que extraiga 4 caracteres, aquí me toca sacarle más, que extraiga 5, ¿sí? Y me da que el valor es de 2.313. Pero aquí no me está tomando ese valor de la misma forma, porque me está, eh, me está
no me está tomando 2213, sino 2,33. Entonces me toca cambiar esta fórmula. ¿Cómo la cambio? Lo que hago es que aquí lo primero que me dice es que reemplace en esta hoja, perdón, en esta, bueno, en esta celda, que reemplace ese punto por una coma, pero no es correcto que lo reemplace por una coma. Necesito que lo reemplace por un dato vacío, que ese punto no sea nada, porque ese punto lo que me está haciendo es, me está limitando la cantidad de datos que puedo colocar. ¿Listo? Entonces, como ustedes se dan cuenta, ya le quité la coma, entonces me queda ahora 200, a ver, omitir error. Me queda 231 es 2013, o sea, me hace falta incluir el último 3. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Es acá incluirle un 2, permítanme un momento. No, no lo está haciendo. Listo. Entonces, ¿qué hice? En esta fórmula inicialmente, aquí entre estos entre estas comillas había una coma, la eliminé. Y luego al final, aquí había un 1, lo eliminé. ¿Con qué objetivo? Que me tome el valor completo. Vamos a repetir este mismo ejemplo para este caso porque la precipitación son 1281 milímetros. Y me está diciendo que la precipitación es 1,28, o sea, está mal. ¿Listo? Entonces, voy a tomar esta fórmula, la copio y la pego, ¿sí? Y acá le pongo, perdón. No, es un juego de números. Es un juego de números, no se preocupen. Vamos a revisar. No sé, perdón. Lo primero que tengo que hacer es acá aumentar de 4 a 5. Listo. Entonces modifico primero acá y luego me voy a esta fórmula y modifico acá. ¿Listo? Ahora acá me está diciendo que me está generando un error. Entonces le reduzco un número, le reduzco 0,2 y acá aplico esta fórmula, la pongo y es ponerle, aquí sí me importa que le ponga la coma. Entonces si se dan cuenta, cuando aquí es 0,2, o sea, menos de 1 milímetro, lo que hago aquí es ponerle la coma. Cuando son miles, le quito la coma para que me tome bien el valor. Vamos a buscar aquí hacia abajo, a ver si tenemos otro ejemplo. Este, por ejemplo, entonces le cambio el 4 por un 3, lo tomo mejor, pero entonces acá me presenta este valor mal, pero como esto ya lo hicimos aquí arriba, vengo y me copio esta fórmula, la pego y listo. ¿Sí? Y así lo podemos hacer sucesivamente. Entonces ya lo hago acá, lo hago acá de manera automática, no necesito eh, seguirlo haciendo así de manera manual. Aquí por ejemplo, me dice que la lluvia fue 20.000 milímetros, una cantidad impresionante. Entonces ya, entonces no disminuyo, sino que aumento. Entonces lo paso a 6, por ejemplo. Ya me aparece 20.000 y me aparece el valor completo. ¿Listo?
Y así lo sigo haciendo, sigo arreglando los datos a medida que voy arreglando los datos. Aquí en esta parte de los pronósticos del promedio de precipitación, pues se me van arreglando los datos y entonces los voy a poder seguir usando. Pero entonces recuerden, chicos, que debo arreglar los datos porque pues las fórmulas, aunque arreglan la mayoría, no los arreglan todos. ¿Listo? Entonces, para continuar con el video, me voy a devolver un momento a los datos que tiene la tabla original, la hoja de cálculo cargados, que son los de San Vicente Chucurí, que son estos, para seguir con la explicación. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, y como lo hice en evaporación, pues la tabla por sí sola hace las actividades de promediar mes a mes cada uno de las precipitaciones durante los diferentes años, 2017, 18, 19, 20 y 21. ¿Listo? Y al final se hace un promedio, perdón. ¿Listo? Esta información de esta tabla, que es la más importante, que es la información ya consolidada, se copia de manera igual, como se hizo en la evaporación, a esta siguiente hoja que se llama agua disponible o volumen efectivo. Lo que tenemos que revisar es que, como se dan cuenta, el promedio de enero sea igual al lado y lado. Entonces vamos aquí, doy doble clic y me doy cuenta que no está promediando todos los datos. Lo hago, regreso y lo hago. Entonces, por ejemplo, en noviembre me da 0,54, en noviembre 0,53, o sea, muy cercano. En octubre 1,95, en octubre 1,95. Y en enero 0,36, en enero 0,36. Listo. Entonces ya con esos datos, la hoja de cálculo procesa de manera automática sola. ¿Listo? Entonces me dice que la precipitación que inicialmente cae en el terreno no es siempre efectiva, es decir, parte de la precipitación se escurre por el terreno, aguas abajo, otra queda en la zona radicular y otra se infiltra hacia los acuíferos. Entonces, la precipitación efectiva promedio es igual a la precipitación promedio que hemos calculado por un factor de infiltración que varía entre 0,6 a 0,7. Para este ejemplo, yo voy a tomar el factor de 0,7. ¿Qué se debe hacer? Una multiplicación sencilla que la tabla lo hace. Se multiplica la precipitación que hemos obtenido de nuestros datos meteorológicos con un factor de infiltración. Y eso lo hace para cada una de las celdas, como ustedes se dan cuenta, siendo ese valor 0,7 una constante. ¿Listo? Luego, debemos tener en cuenta que ahí sencillamente tenemos un dato de los milímetros que han caído sobre un área. Pero es importante tener en consideración que 1 milímetro de agua caída equivale a 1 litro de agua caída en 1 metro cuadrado. Por tal motivo, puedo determinar el volumen de agua disponible como la precipitación efectiva por el área del cultivo en hectáreas por un factor de conversión de 10 metros cúbicos por hectárea por cada mes. Recordemos que esto lo estamos haciendo por meses, enero, febrero, marzo. Si lo quieren hacer diario, también se puede hacer diario. Ya no tendrían que hacer acá un promedio, sino que tomarían directamente los datos de la tabla diariamente. Aplicamos esta fórmula muy sencilla y nos damos cuenta, por ejemplo, que en el mes de enero, para el área definida para el cultivo de cacao, cayó 1,8 metros cúbicos por efecto de lluvias. Para el área definida para cítricos, en el mes de enero, en promedio, caen 2,13 metros cúbicos. ¿Listo? En el mes de diciembre no llueve, entonces caen 0 metros cúbicos, no cae agua. Pero, por ejemplo, para el mes de agosto, que es un fuerte de lluvias, caen 1.059 metros cúbicos al mes. ¿Listo? Y al final hacemos una totalización de esa agua disponible, esa agua que nos sirve para nuestro cultivo, que va
que va a satisfacer esa necesidad hídrica y tenemos que para la cantidad de metros cúbicos, para el área del cultivo del cacao serían 2.185 y para el área de cítrico serían 2.476. Es decir, para el área total de los cultivos de nuestra unidad productiva serían más o menos 4.662 metros cúbicos al año que tenemos disponible. Con este dato y recordando que tenemos ya la demanda de cultivo aquí en la hoja 4 definida, hacemos un balance hídrico. ¿Listo? En ese balance hídrico, sencillamente hacemos una resta entre el agua disponible, o sea, el agua que nos provee la lluvia, y la demanda de agua del cultivo. ¿Listo? Y nos damos cuenta que el agua disponible es más pequeña que la demanda del cultivo, por eso da un número negativo. Ese número negativo es decir que estamos en déficit, es decir que necesitamos riego, que necesitamos aportar agua adicionalmente porque la lluvia no es suficiente para satisfacer las necesidades hídricas de nuestro cultivo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues determinar con este balance hídrico a cuánto suma esa cantidad de agua para satisfacer esas necesidades adicionales que no se suple por la lluvia. Entonces, por ejemplo, para el cultivo del cacao, en el mes de enero serían aproximadamente 85 metros cúbicos que tengo que tener disponibles para adicionar a la parte de la lluvia. Y para el cultivo del cítrico serían aproximadamente 255 metros cúbicos. ¿Listo? Así para cada uno de los meses. Y podemos hacer una sumatoria, perdón, de el agua que necesitamos por riego en unidades de metros cúbicos al mes. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero necesitaremos 340 metros cúbicos, en febrero 438, en marzo 386, en abril 576 metros cúbicos. Este dato, si lo dividimos por el número de días que tiene el mes, por ejemplo, nos da que diariamente necesitaríamos aproximadamente 11 metros cúbicos en enero, por ejemplo. Pero si recordamos que febrero tiene 28 días, pues lo vimos en 28, nos daría que necesitamos aproximadamente 15.6 metros cúbicos en riego para satisfacer las necesidades hídricas de nuestros cultivos y que no las podemos suplir con lluvia. ¿Listo? Entonces, al año necesitaríamos regar un total de 3.118 metros cúbicos. ¿Listo? Finalmente, aquí en la hoja 7, disculpen que los datos no se ven, ya, tenemos el resumen de las necesidades de agua y el total del consumo para nuestro proyecto productivo en la unidad productiva. Entonces, mensualmente las personas consumen 24 metros cúbicos, las gallinas consumen 1,9 metros cúbicos, las vacas consumen 10 y 20 metros cúbicos, los cultivos, dependiendo el mes, porque depende de la evaporación, dependen de la precipitación, necesitarían, perdón, la necesidad depende de la evaporación y del K-C. Entonces, dependiendo de la evaporación y el K-C, tendríamos 340 metros cúbicos para enero, 437 para febrero, para marzo 385 y así sucesivamente. Cuando yo sumo cada una de las necesidades para cada uno de los meses, pues obtengo una cantidad de agua que requiero para ese mes en específico para mi proyecto productivo. Y si al final sumo los 12 meses del año, pues obtengo un valor eh, para el proyecto productivo. Es decir, que para desarrollar mi proyecto productivo, generalmente o aproximadamente, requiero 3.666 metros cúbicos al año. ¿Listo? Este es el ejemplo que he preparado para ustedes. Esta es la hoja de cálculo que he diseñado para que ustedes utilicen como una herramienta en la cual puedan determinar las necesidades de los cultivos de sus productos de acuerdo con los datos meteorológicos de una estación
climática. Espero les sirva de ayuda. Espero que él mismo resuelva muchas de las preguntas. Si tienen preguntas adicionales, les pido el favor que las compartan y nos estaremos viendo en la próxima clase, chicos. Un abrazo, muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto. Hasta luego.